Bueno, ya estamos grabando, así que bienvenidos otra noche más, o mañana o tarde, dependiendo de, de la hora a la cual lo esté viendo la persona que esté viendo este vídeo. Este, Vamos a seguir con nuestras clases de hacedores de discípulos. La semana pasada vimos cuál era el propósito de todo este seminario, pero seminario grande, y es dar no es dar un método, sino unos principios los cuales nosotros vamos a aprender, y no principios nuestros, sino que los principios que Jesús nos dejó marcados en las Escrituras para que podamos hacer el discipulado de una manera efectiva, ¿no? Recordemos que nos vamos a convertir en hacedores de discípulos, ¿no? Y entonces, ese es nuestro objetivo, ¿no? Y ustedes se conviertan en esos hacedores de discípulos. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? Perfecto. Eh, bueno, empezaríamos primeramente con oración. Así que vamos a orar. Vamos a tener este tiempo de oración. Amado Padre, Dios del cielo, te damos la gloria, la honra, Señor, en este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da siempre de poder aprender más de tu palabra, Señor, y de poder, Señor, experimentar, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos que nos des siempre buen discernimiento, Señor, de la Escritura. Señor, perdónanos por si cometemos, Señor, cualquier tipo de error, Señor. Nos perdones, Señor, y sepas entender nuestras limitaciones como ser humano, bendito Dios. Señor, ayúdanos a que este estudio sea de beneficio, Señor, para cada uno de nosotros. Bendito Dios, también te quería pedir de una manera especial, Señor, por nuestra hermana Andrea Rodríguez, Dios mío, por su embarazo, Señor, para que seas tú cuidándola en todo momento, Señor, a ella, Señor, y que sobre todo su parto sea lo más rápido, Señor, y lo menos doloroso posible, Padre. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Que sea como el parto de mi mujer, que más tardamos en llegar al hospital que saliera el muchacho. Sí, sí, amén, amén. Entró en expulsivo ya, así que bueno. Bueno, empezamos con el módulo 1. El módulo 1 sería principios de discipulado, ¿no? Y en estos principios de discipulado nosotros vamos a analizar la escritura, y es lo que nos va a servir a nosotros para ser discípulos, ¿no? Recordemos que lo que estamos viendo son principios, no métodos. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, primeramente, algo básico al empezar, y es que me gustaría que todos, bueno, los cuatro que estamos aquí, podamos decir, contestar a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es un discípulo para nosotros? Ahora, oye, Andrea. Para mí, un discípulo es un aprendiz, es alguien que es como un alumno, un pupilo. Amén. Dixie. Para mí también es una persona que también aprende de un maestro, de alguien que le enseñe, y, y también que lo comparte, ¿no? Porque si nos vamos a los discípulos de Jesús, por ejemplo, los 12, poniéndolo así muy tal, ellos aprendieron de Jesús, pero ellos siguieron con ese legado, ¿no? O sea, lo que aprendieron ellos también lo pudieron compartir con las demás personas. Sí, enseñando lo que aprendieron. Amén.
Sí, nosotros cuando buscamos en el diccionario qué es un discípulo, ¿no? Primeramente nos aparece nos aparecen dos acepciones, ¿no? La primera acepción dice persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Este es un discípulo, ¿no? Y la segunda acepción es una persona que sigue y defiende las ideas y doctrinas y métodos de un maestro. Entonces, a nosotros nos pegaría más las dos en realidad, pero más la segunda, ¿no? Es que nosotros seguimos, defendemos las ideas, las doctrinas y más que métodos, los principios de un maestro que es Jesucristo. Amén. Entonces, teniendo esta definición clara de discípulos, nosotros vamos a perseverar en esto, en hacer discípulos a las personas, defendiendo las ideas de Cristo, defendiendo su doctrina y defendiendo sus principios. Y empezamos con la Escritura. Hemos dicho que todas las cosas las vamos a sacar de la Escritura, ¿no? Este texto, el primer texto que vamos a leer, está en Lucas 9. Si tienen sus Biblias ahí, ábranla. Nos va a venir bien, aunque los textos están reflejados en la diapositiva y son los que vamos a leer. Por favor, que alguien lo lea. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio, y sanando por todas partes. Amén. Hasta allí. Entonces, primeramente, ¿qué principios podemos sacar? ¿Qué es lo que Cristo les dio autoridad sobre los hombres en este texto? ¿Qué es lo que podemos observar? Primeramente de aquí del capítulo 9, versículos del 1 al 3. Participen. Hombre, dice ahí, ¿no? Está sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Uh-huh. Dice que les dio poder y autoridad, ¿no? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, ¿no? Y esto muchas veces, lamentablemente como Iglesia de Cristo, hemos satanizado muchas veces esto que el Señor nos dio, a nosotros también nos ha dado. Muchas veces diciendo, porque dice que esto era una palabra para los 12 discípulos, ¿no? Porque ahí dice, es cierto, que dice a los 12, pero verdaderamente el Señor nos ha proporcionado a nosotros también de poder y autoridad sobre esta tierra, ¿no? Porque nos ha dado su Espíritu Santo y es ese Espíritu Santo el cual lo obtenemos, ¿no? Cuando nos bautizamos, el Espíritu Santo empieza a formar parte de nuestra vida, pues es ese Espíritu Santo el que nos da ese poder y esa autoridad sobre todo. Y hay dos cosas importantes que podemos observar ahí. Dice que les mandó a hacer dos cosas, sobre todo. ¿Qué dos cosas observamos que les manda a hacer Cristo a sus discípulos? Y por lo tanto a nosotros también como discípulos de Cristo tenemos que hacer. Los mandó a predicar. A predicar, amén. Y a sanar a los enfermos. Amén. Ahí están dos cosas. En el versículo 2 dice que los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Son dos cosas que nosotros
podemos hacer. Primeramente, predicar el reino de Dios. Esto ya es fácil, ¿no? Para nosotros entender, predicar el reino de Dios. Pero cuando ya pasamos al sanar a los enfermos, ya no nos cuadra, ¿no? Es como ya empezamos a decir, ¿qué me está diciendo el hermano Walter, ¿no? Que yo soy igual que Pablo, que Pedro, que sanaban los enfermos. Y verdaderamente este tema lo hemos, como lo dije al principio, satanizado, de que no podemos hacer estas cosas. Y verdaderamente sí que podemos orar por esas personas para que el Señor haga su obra en ellos. Verdaderamente nosotros no somos los que los sanamos. Eso evidentemente nos queda claro, ¿no? Que es Dios quien los sana. Pero sin embargo nos utiliza a nosotros como vehículo de oración para que oremos por esas personas para que sean sanadas por Dios, ¿no? ¿Qué opinan ustedes con respecto a esto? Bueno, yo realmente he orado muchas veces por las personas, ¿no? O sea, de decir, mira, ora por mí porque estoy pasando un mal rato, una enfermedad y tal. Y yo creo que, o sea, si tú quieres a la persona, o es un hermano de la iglesia, es un amigo, es una persona que tú conoces, tú le tienes aprecio a esa persona. Entonces, yo creo que con esa estima que le tienes, o sea, con decir, venga, pues yo te deseo a ti lo mejor, ¿no? Yo te deseo que te sanes, no vas a querer ver a una persona que esté enferma. Y también que yo creo que sí que Dios nos dio esa autoridad, ¿no? Para poder orar. Y yo he visto testimonios ya de personas que han sido sanadas porque alguien ha ido a ver, a visitar, y se ha podido ver realmente. Entonces yo creo que sí lo podemos hacer, sí lo tenemos que hacer, ¿verdad? Porque eso es una cosa que Dios nos manda. Amén. Sí, dime, Andrés. Yo puedo hablar, pero desde mi punto de vista, es decir, puedes hacer discípulo y tienes autoridad sobre demonios y enfermedades, pero también por lo menos de mi persona hacia los demás. Yo he orado por gente de que en verdad, o por lo menos yo me llevaba muy mal con mi cuñada y en verdad lo que quería es tirar un zapato por la cabeza, y entonces yo lo que empecé a orar a Dios para que me diera amor por ella, pues, porque en verdad es una persona muy difícil. Y el Señor pues me fue dando como esa paciencia, ese amor por una persona en realidad que, como todos nosotros, no merecemos ser amados, porque todos nosotros nos equivocamos en realidad. Y ella lo ha visto, en verdad estamos llevándonos mucho mejor. De cierto modo me dio el Señor ese poder, ese dominio propio, porque es lo que dice la Biblia, o sea, que no es contra potestado de demonios que está esa gente, o sea, no es ella, sino lo que ella tiene, pues, como todo. Y por mi lado fue eso, o sea, de mí hacia los demás. También lo que dice Dixie, pues, de que uno siempre ora por los demás, por sanidad, por gente que está sufriendo o pasando por momentos difíciles. Claro, es evidente. Yo el otro día prediqué, dice, el enemigo de mi amigo, ¿no? ¿Lo entiendes, no? Sí. Soy enemigo de mi amigo, porque verdaderamente no somos, o sea, nuestro vecino, nuestra familia, nuestro cuñado, nuestra cuñada, nuestros hermanos, nuestro esposo, nuestros compañeros de trabajo, no son nuestros enemigos, aunque nos traten mal. Verdaderamente nuestro enemigo es Satanás, es el que quiere desvirtuar todo. Pero como Andrea dijo, es algo fundamental que nosotros tengamos en cuenta, que nuestro amor tiene que sobreabundar sobre todas esas cosas, ¿vale? Porque nosotros como hijos de Dios, al ser hijos de Dios, al tener el ADN, al tener el genoma de Dios, hablando en términos científicos, ¿no? Al tener la esencia de Dios, como dice su palabra, ¿no? Que hemos sido hechos a su imagen y semejanza, por lo tanto somos semejantes
a Dios en esos atributos, ¿no? No en lo de ser, en su omnipresencia, en todopoderoso, no en esas cosas solo las tiene Dios, pero sí que en misericordia, en amor, en gozo, ese tipo de cosas sí que nosotros como hijos de Dios las podemos disfrutar. Entonces, como hijos de Dios, el amor en nosotros no es algo que nosotros podamos dar, sino es que tenemos que dar. ¿Lo entendemos? ¿Entendemos cuál es la diferencia? No es que nosotros amemos, sino que estamos obligados a amar, porque está dentro de nosotros amar a aquellos que nos hacen daño. Por eso que el Señor dice, amen a sus enemigos. O sea, no es algo que sea una opción para ti. Como hijo de Dios, no estoy hablando a las personas del mundo. Como hijo de Dios, para ti no es una opción amar. Podríamos decir, es un mandamiento para ti. Tienes que amar sí o sí a los demás, aunque te hagan daño. Entonces es importante y es muy bueno para sacar esa reflexión en lo que dijo Andrea. Siguiendo con esto de los principios, ¿no? Una vez a Cristo cuando estaba con sus discípulos, Cristo le preguntó a ellos, ¿quién dice la gente que soy? No sé si ustedes recuerdan este texto, ¿no? Esta es la gran conocida como la confesión de Pedro, ¿no? Entonces, Cristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y esta pregunta normalmente es la pregunta para el mundo, ¿no? Si le preguntamos a un musulmán, o le preguntamos a un judío, ¿quién es Jesús? Vamos a escuchar diferentes respuestas a esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunto a una persona que no es creyente, ¿quién es Jesús para ti? Y estas personas, pues muchas veces yo he escuchado que me dicen, pues fue una gran persona, fue una persona que tuvo principios buenos de moral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para ellos no es Dios como es para nosotros, ¿no? Y es normalmente la respuesta que ellos dan, ¿no? Y luego Jesús sigue en la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta para el mundo. Dice, ¿quién dice la gente que soy yo, ¿no? Pero luego Cristo les devuelve la pregunta, la transforma y les dice, ¿pero quién soy yo para vosotros? Les dice Jesús. Y esta es la pregunta que se la hizo a sus discípulos, pero que también nos las dice a nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y ahí fue cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente, ¿no? Y entonces le dice, bienaventurado eres, Pedro, dice, porque no te lo ha dado ni sangre ni carne, sino ha sido mi Padre que está en los cielos, el cual te ha revelado esto, ¿no? Entonces, cuando declaramos a Cristo, recibimos su poder para hacer cosas que con nuestras propias fuerzas seríamos incapaces de hacer. Entonces, es importante que nosotros declaremos quién es Cristo en nuestra vida. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿quién es Cristo en su vida? Bueno, para mí Cristo es el camino que me lleva con Dios. Amén. Es el que me dice o el que me aconseja qué debo hacer, qué no debo hacer. Es el que ha dejado una guía a seguir, a tratar de ser bondadosos, ser obedientes. Y aunque es difícil, estando en este mundo que a veces que la gente, ya las personas no le interesan esas cosas, ya están pasando de tratar de descubrir el origen de todo, pues se nos marcan un poco más obstáculos, más barreras cada vez,
pero nosotros haciendo nuestro trabajo, si todos los cristianos haríamos nuestro trabajo como debe ser, yo creo que el mundo podría ser un poco diferente. Amén. Así es, el Señor nos ha dado esa potestad, nos ha dado ese poder para estar sobre, y esa autoridad, ¿no? Para predicar su palabra con poder y para ayudar a nuestro prójimo, ¿no? Si seguimos en el versículo 3, dice la escritura, dice, y le dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y cuando yo leo este texto, siempre me viene a la mente, ¿no? Que dice que muchas veces hay ministros que dicen lo siguiente, hay ministros que dicen, mientras a mí nadie me sostenga, entienden el término sostener, ¿no? Sí. Nadie me dé un sueldo, pues yo no voy a predicar la palabra de Dios, ¿no? Es lo que muchas personas, muchos predicadores dicen. Pero sin embargo, miren cómo aquí Cristo manda a sus discípulos sin nada. Como podríamos decir nosotros aquí o en nuestros países, ¿no? Los mandó con una mano adelante y otra mano detrás. O sea, entonces, no tenemos que tener miedo cuando queremos emprender algo para el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que va a ser nuestro sustentador y Él va a ser el que nos va a proveer de todo lo necesario para que nosotros podamos hacer su obra. Por eso es importante de que tengamos en cuenta este principio, ¿no? Y sobre todo que no nos afanemos, porque muchas veces queremos primeramente tener los recursos y luego trabajar. Pero sin embargo el Señor dice, trabajen, que yo les proporcionaré los recursos. Entonces es importante que esto ustedes lo tengan en cuenta. Y sobre todo, esto lo que también crea en nosotros es una dependencia del Señor. No sé si lo entienden. Esperen un segundito. Entonces esto lo que nos crea es una dependencia del Señor. Entonces por eso dice que no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Dice, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que nos reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Muchas veces se encuentran misiones, ustedes que vienen, por lo menos Dix y Carlos que vienen de Centroamérica, allí es muy dado el hacer estos grandes, estas brigadas médicas, no sé si saben lo que les estoy hablando, ¿no? Todas estas campañas evangelísticas, este tipo de cosas que van acompañadas de brigadas médicas y todo tipo de ayudas de benevolencia. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta algo, que ese tipo de ayudas que nosotros les damos, normalmente las asociamos al evangelismo. ¿Para qué? Para que las personas puedan venir, ¿no? Venir a conocer a Cristo y de paso los ayudamos, ¿no? Pero, sin embargo, según los estudios que se ha hecho, normalmente el porcentaje grande de personas que han venido mediante ese método no están en la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado
a la hora que nosotros hagamos cualquier tipo de actividad, tanto de benevolencia, es decir, de ayuda al prójimo, como cualquier actividad de lúdica, es decir, cualquier actividad de entretenimiento que nosotros hagamos, utilizarla para hacer evangelismo. Eso es un error que muchas veces cometemos. ¿Por qué? Porque se dejan llevar muchas veces por emociones, se dejan llevar por el impulso del momento y luego pues nos precipitamos muchas veces. Un hermano me dijo, es que a veces nos precipitamos y empezamos a presionar a la gente, bautízate, 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 bautízate. Y luego pues no, son personas que verdaderamente no están preparadas para tener a Dios en su corazón y al final lo terminan dejando todo, ¿no? No sé qué opinan con respecto a esto. Bueno. No, ya que hablas de eso, o sea, en la forma de que muchas veces decimos, ¿no? O sea, de llamar la atención de la gente, porque ahora vemos mucha publicidad, o sea, las empresas, yo qué sé, a las empresas en todo el sentido, o sea, te pueden dar publicidad para llamar la atención, ¿no? Y el otro día, pues yo pasando por la calle, había una señora repartiendo estos folletos o volantes con una hamburguesa. Sí, claro, todo el mundo cogía el volante, porque claro, es una hamburguesa, pues Burger King, yo qué sé, cualquier otra cosa de esas, ¿no? Y cuando tú lo leías, era una iglesia que repartía eso, decía, si tienes hambre, ven a Jesús, y esas cosas. Entonces yo me quedé admirada, y digo, pero, ¿qué están haciendo? O sea, ¿cómo es o sea, de qué manera nosotros ahora tenemos que como competir, no sé, nosotros como competir con el mundo, ¿no? Con las cosas que haces en el mundo, de ver de cómo llamas la atención tú de la gente. Porque si tú, por ejemplo, vas a la calle y llevas un folleto que diga Jesús te ama, o sea, no te lo recibe nadie. O te lo reciben y lo echan al primer basurero que encuentren por ahí. Y la verdad que es así, o sea, mucha gente, pues, el otro día también estaba escuchando en una iglesia que llevaron un cantante, no voy a mencionar el cantante, llevaron a un cantante muy famoso de música secular, y claro, es un cantante, pues, internacional, que se escucha mucho y tal. Y en esa iglesia se reunían solo 50 personas. Ese día llegaron 700 personas. Dijeron, entonces, hermano, aquí, ¿qué está pasando realmente? Y Wow. claro, pero usaron a ese medio, usaron a esa persona para poder captar la atención de la gente. Entonces, claro, hay que ver los resultados, porque claro, no vamos a engañar a la gente tampoco. Decir, venga, pues te doy esto y tú vienes, prestas atención, pero realmente, ¿cuál es el resultado? O sea, ¿qué efectivo? Y tú lo has dicho, ¿no? Muchas veces pues, no es tan efectivo como debería. Lo que pasa, bueno, por lo menos de eso, a la final eso no va a tener ningún resultado, porque el que está haciendo eso es la misma persona, no Dios. Para llegar a algo tiene que llamarte Dios. O sea, a mí nadie me obligó a nada. Si me da una hamburguesa o me invita a un cumpleaños de Enrique Iglesias, a un concierto que digo, yo voy a ir, pero eso no me va a llevar a nada. O sea, es algo que está nulo. Claro, Eso sí, muchas iglesias estoy viendo que están haciendo eso, pero eso no va a tener ningún efecto en realidad. exactamente, porque es algo que les quiero inculcar a ustedes, y no es porque, o sea mío, es algo que está en la escritura, ¿no? Y es que usted no puede hacer nada para llevar a las personas a Cristo. Y ya lo hemos leído. Si usted va a Juan 6:44, lo dice. Dice, nadie viene a mí si el Padre no le trajere. O sea, es Dios quien añade las personas a la iglesia. Pero nosotros tenemos un papel y no es la de traer personas a la iglesia. Ya veremos, porque si no, si se lo digo, ya nos estamos adelantando al tema. Ese no es nuestro papel como colaboradores del reino de Dios.
Pero vamos a seguir. Está muy interesante la charla, pero como no sigamos, no continuamos. Entonces, de este texto, perdón. A ver. De este texto podemos aprender, podríamos decir que aprendemos estos dos principios, ¿no? Les dio autoridad. ¿Me estás escuchando? Sí, ¿no? Les dio autoridad sobre demonios y para sanar enfermos. Y luego, de cada casa que los recibieran, debían de hacerla un centro de discípulos, ¿no? Si leemos el versículo 4, dice, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Es decir, en cualquier casa en la cual ellos entren, esa casa debía de ser un centro de discipulado. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando empecemos con Plan Jericó y ya podamos empezar a orar para que el Señor nos mande a esas personas, usted va a encontrar hijos de paz. Y cuando usted encuentre esos hijos de paz, usted va a poder, a lo mejor usted le dice, podemos hacer un estudio en su casa, ¿no? Y entonces esta persona, si es un verdadero hijo de paz, que también aprenderemos a reconocer a estos hijos de paz, usted le va a decir, vale, vamos a tener un estudio en tu casa, pero invita a tu familia, invita a tus amigos, a lo que sea. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nos va a abrir nos va a dar la oportunidad de conocer nuevas personas, a las cuales podamos nosotros también discipular y ver si son hijos de paz. Y entonces, el tener una familia de paz siempre nos va a comunicar por lo menos con 4 familias más. La familia, sus hermanos, sus vecinos. Entonces, eso crea una comunidad. Cuando ya hay 3, 4 familias de paz, más de la familia que usted ya ha encontrado, ya eso es una comunidad. Y ahí es cuando se empieza ya a tratar de formar lo que es la iglesia, hacer una pequeña iglesia. Empiezas en tu casa, por ejemplo, a tratar de ministrar a estas personas. ¿Cómo van con el libro? No lo han abierto, ¿no? Yo sí, ya yo voy por la página como 31, por ahí, 30 y Sí. algo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Me ha gustado, lo único que se murió Eric. Ay, sí, pobrecito. Yo no quería que se muriera. Bueno. Una buena historia, la verdad. Sí, es un buen testimonio. Y bueno, sigan leyendo y sobre todo no se olviden que para la próxima clase me tienen que enviar su trabajo. Es importante también. Entonces, Walter, dime. disculpo que te interrumpa. Para la próxima clase sería eso, que son las preguntas de hasta la página 64, ¿y qué otra cosa? Nada más. Nada más. Nada más. Sí, o sea, en pocas líneas, utiliza el mismo Word que está ahí y contéstelo ahí abajo y ese mismo lo envía y ya está. Y quiero ver sus impresiones y sobre todo cómo piensa aplicar eso en su vida y ayudarle sobre todo a que lo pueda aplicar. Si seguimos con los principios de multiplicación, nos vamos ahora a Lucas 10, 1, 4. ¿Quién lo puede leer? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 adelante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía,
La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. Amén, perdón. Entonces, si nos damos cuenta, antes hemos leído el mismo Lucas, el capítulo 9, versículo del 1 al 6. Y dice, y habiendo reunido a sus 12, ¿qué nos damos cuenta aquí? Después pasamos a Lucas 10, del 1 al 4, ¿y qué dice? Casi lo mismo. Pero Casi lo mismo, pero el principio, el versículo 1, ¿qué dice el versículo 1? después de estas cosas destinó el Señor también a los otros 70. O sea, Vale, hasta ahí. había más. ¿Qué observamos con esto? Que hizo más discípulos, o sea, Amén. más gente. Que se multiplicó, lo que los discípulos se multiplicaron. Más o menos, aquí en esta versión aparece 70, si nos vamos a otros evangelios, dice 72, esto no quiere decir que se esté contradiciendo la palabra, sino que es otro punto de vista, ¿no? de los escritores. A lo mejor estaba contando otras personas que el otro no consideró que debían de contarse, ¿no? Es solo una aclaración. Entonces, si vemos al principio eran 12 y luego 70. Vemos cómo claramente los discípulos se multiplicaron. Y no se multiplicaron en poco, sino más o menos sacando cuenta, si tú multiplicas los 12 discípulos por 6, salen aproximadamente 72 personas, 72 nuevos discípulos. Entonces, imagínense, cada uno de los discípulos se reprodujo en 6 personas. Ahora bien, puede que algunos se hayan reproducido en 4 y otro en vez de 6 en 8, ¿entienden, no? Depende de los dones que el Señor nos dé a cada uno. Pero ¿qué quiere decir? El principio que nos da es que debemos, como discípulos, debemos de multiplicarnos. Ese es el principio que nosotros tenemos que obtener. Como discípulos de Cristo, nosotros tenemos que multiplicarnos. No debemos de vivir nuestro cristianismo para nosotros mismos, sino hacer discípulos. Y es lo que yo estoy tratando de hacer con ustedes, haciéndolo que sean hacedores de discípulos, ¿no? Y es importante. Esto de que los envío de 2 en 2 es algo también muy bueno, ¿no? Bueno, la palabra ya nos dice que cordón de 3 nadie lo revienta. También Proverbio nos dice que si uno se cayera, el otro lo levantará. Es importante que también hagamos equipos a la hora de discipular a las personas. Hagamos equipos. El mínimo son de 2 en 2. Obviamente, si somos más, mejor. Pero si hay 2 personas, mejor que uno. Porque eso se ayudará. Y es importante, y que siempre tenemos que dar en cuenta, es que allá donde vayamos, el Señor siempre va a ir delante de nosotros. Amén. O sea, no tenemos que tener miedo al hablar a las personas de Dios, al compartir de la palabra de Dios, porque el Señor irá siempre delante de nosotros y por lo tanto no tenemos que tener ningún temor y ningún miedo para hablar del Señor, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, por ahora está todo Claro. claro. Amén. Aquí viene algo importante en el versículo 2. Cristo nos dice que la mies es mucha. Entonces, si Cristo nos dice que la mies es mucha,
Yo le hago una pregunta. ¿Por qué las iglesias están vacías? Porque los obreros son pocos. Esa es una razón. Esa es una razón, pero no es... A ver, ¿quién pensar? ¿Quién me puede decir por qué las iglesias están vacías? Porque creo yo que nos han enseñado solo a ser como oidores, ¿no? Pero no hacedores de la palabra. Y si Dios nos ha mandado a predicar, pues lo que tenemos que hacer es eso, pero no lo hacemos. Entonces, por ejemplo, si estamos 50 gentes en una iglesia y no predicamos, no vamos a crecer nunca, o sea, vamos a estar siempre los 50. Yo creo que es por eso, ¿no? Que nos han enseñado realmente a no multiplicarnos, o sea, a estar siempre los mismos y no ver más allá, o sea, no ir en búsqueda de tantas personas que están sin Dios. Bueno, yo creo que eso también va con el versículo de que muchos son llamados y muchos son... Y poco los escogidos, ¿no? Correcto. Hay muchos y lo que hablaba el pastor el domingo que me pasaron la prédica, también el carácter. Tal vez hablan muchos cristianos, pero muchos no querrán hacer nada. Ir un dominguito ahí, santo, santo, santo y ya. Claro, es que verdaderamente ese es el gran problema de nuestro, es que de nuestras iglesias. Y es que nos hemos dedicado a ser creyentes. Nos hemos dedicado a bautizar a la gente y acostumbrarla a que el pastor es el que lo tiene que cuidar y que le tiene que le tiene que ir a orar. Esto es como decía, como yo les decía la otra vez, ¿no? El concepto de la oveja, ¿no? Es algo que a mí tampoco no me gusta mucho, porque ¿cómo hace la oveja? Entonces la oveja, ¿qué le dice al pastor? Órame, ayúdame, bendíceme. Claro, y Cristo no está diciendo que vengas y tú pidas todas esas cosas, sino que las hagas. Hay muchos cristianos que se confunden con el mandamiento. Dice, ¿cómo? Me escuchen bien, a ver si usted le encuentran el error de lo que le voy a decir. El otro día estaba escuchando y dice, ¿cómo dice el Señor? Dice, no hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Y mi pregunta es eso. Mi pregunta es, ¿dónde Jesús dijo eso? No, dice que hazle a los demás lo que te gusta que te haga a ti, ¿no? Amén. Eso dice la palabra. Jesús dice, hagan a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti. Es decir, te incita a hacer el bien a los demás. Te incita, te anima a hacer cosas. No a dejar de hacer cosas. Exactamente. Nosotros como cristianos habitualmente estamos a no hacer cosas, a recibir solamente, a recibir. Pero Pablo no nos dijo que más bienaventurado era dar que recibir. Si tú das, es sinónimo de que tu vida está totalmente llena. Llena. Y por lo tanto desbordas. Todo, desbordas amor, desbordas sabiduría. Y ¿por qué no desbordas también cosas materiales para ayudar a tus hermanos? Como una Play 4, ¿va, Walter? Que no te escuche Juan Diego. Entonces, hermanos, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Un poco. Y
cuando nosotros vemos esto, decimos, no, no puede ser, ¿no? Y lo primero que hacemos siempre es echarle la culpa a la mies. No sé si a usted no le ha pasado. Si le va a predicar a su familia, no, es que no quieren escuchar. Si usted siempre va a escuchar esto. Si usted va a entregar un folleto, no, es que no me quieren coger el folleto, no, es que se cruzan a la otra acera ya cuando me ven con el folleto en la mano, no, que no me quieren escuchar. Hay uno siempre echándole la culpa a la mies. Pero si el Señor te está diciendo que la mies, la verdad es mucha, es porque es mucha. Y cuando nosotros no creemos a Cristo, creyéndole que la mies es mucha, estamos haciendo dos cosas muy feas. Primeramente, estamos comportándonos como incrédulos. Y en segundo lugar, estamos haciendo mentiroso a Cristo. Porque si Él nos está diciendo que la mies es mucha, es porque es mucha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si la mies es mucha? Hablar de él. Bueno, en los versos nos dicen que tenemos que salir, pues, ¿no? Y buscar. Yo quería preguntar, Walter, analizando esas palabras, que dice en Lucas 9, que dice en el versículo 5, y donde quiera que no os reciben, salid de esa ciudad, de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y aquí nos dice en el 4 que no lleve bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saludes a nadie. Pero en el 3 dice que nos envía y que como cordero en medio de lobos. Ahora yo, lo que me sucede a mí a veces es que cuando yo intento predicarle a alguien, cuando intento hablarle de Dios, a veces esa persona se muestra renuente, pero como dice Dios, la mies hay que trabajarla, ¿no? Pues vengo yo y empiezo a como sembrarle cosas buenas que Dios hace por cada uno y por esta persona. Y luego esta otra como que es un debate, un pleito, que él lo pone mal y yo lo pongo en bien. Y a la verdad, pues, ya yo como te digo, quiero trabajar con esa persona, pero ya estoy dejando de repartir lo que yo tengo que repartir a todos. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿estaré perdiendo el tiempo con esa persona en tratar de conquistarla, en tratar de hacerla que vaya al camino de Dios? Vale. Esa pregunta guárdamela. Apúntatela ahí, guárdala, porque vale. Vamos a seguir con el texto. Guárdatela. No es el momento de contestarla porque se va a contestar sola cuando sigamos analizando el texto. ¿Vale, Carlos? No. Pues sigamos. Entonces, el Señor, ¿qué nos dice? Nos dice, mas los obreros son pocos. Y esto, yo siempre luego dice el texto, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, yo en este texto, no sé ustedes, pero yo siempre entiendo que las personas que han de trabajar son de fuera de la congregación. Es decir, porque siempre cuando decimos, Señor, por favor, envíanos obreros, pensamos que los obreros tienen que salir de la iglesia. ¿Entienden lo que les estoy diciendo?
Dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, yo también lo vería como que no trabajar, porque hay mucha gente que está dentro de la iglesia, Sí, pero en verdad tienes que trabajar con los de afuera, o sea, con los de la calle en realidad. claro, pero, o sea, ¿por qué tenemos que rogar? ¿Por qué tenemos que, que pedirle al Señor? Porque eso no es fácil. Si el Señor no nos ayuda con la gente que prácticamente nos va a tirar un bate por la cabeza cada vez que uno le va a hablar de Jesús, Ujú. ninguno de nosotros va a poder hacer eso en realidad. O sea, es Claro, algo que... pero es importante rogar. Es que hay cosas que ya se salen de nuestro alcance. La palabra clave ahí es rogar. Rogar. ¿Qué Walter, significa rogar? Suplicar, pedir, Clamar, interceder sí. por las personas. Entonces es importante, y este es nuestro cometido como hijos de Dios. Este es nuestro cometido en el plan de Dios. Que oremos para que el Señor nos envíe esos obreros que han de venir y que esos obreros no están dentro de la iglesia, no están dentro de la iglesia, y eso que le quede claro, porque las personas que están en la iglesia deberían de ser obreros. Walter, pero también se puede, no sé, se puede interpretar también eso como lo que tú decías al principio, ¿no? Que muchos de nosotros, por mucho tiempo, eh, somos creyentes nada más. O sea, nos sentamos en las bancas de la iglesia, escuchamos y tal, solo recibimos, pero yo creo que llega un momento en que Dios te habla, en que a lo mejor pues lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? Interesarnos un poco para llevar esa palabra. Y no nos convertimos, o sea, no, ya no somos creyentes ahí, sino que somos discípulos. Entonces ya pasamos de ser creyentes, de irnos a sentar y ya ser obreros, o sea, que también se puede ocurrir esto, ¿no? Claro, exactamente. Pero es lo que yo les digo. Eh, Cuando Cristo aquí dice que roguemos al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, es que nosotros vamos a orar para que el Señor nos envíe obreros que están fuera de su iglesia, porque los que estamos dentro deberíamos de ser. Y aunque la misma escritura nos dice que son pocos, ¿vale? Dice, más los obreros son pocos, pues por eso tenemos que orar. Por eso una de nuestras oraciones es que nos envíe personas que quieran aceptar el reto de hacer discípulos para Dios y de llevar liderazgos en nuestras congregaciones. Porque muchas veces oramos solamente para que vengan personas y por eso, o sea, para que vengan creyentes. Señor, aumenta nuestra iglesia. Es algo que yo les decía a los hermanos aquí. Digo, hemos estado orando, digo, Señor, aumentanos en cantidad, pero verdaderamente debemos de orar para que el Señor nos envíe gente que tenga ganas de capacitarse para ser futuros líderes y ser obreros que sirvan a su iglesia. ¿Por qué? Porque si no estamos haciendo lo mismo de siempre, hacer creyentes y hacer ovejitas que te quieran, que solo quiera que tú le ores, que le sirvas, que lo visites. Entonces, no quieras que te visiten o que te oren, visita, ora tú por ellos, ¿entienden? O sea, es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, de que nosotros tenemos que orar, pero todo no se queda en oración, todo no se queda en oración. También es importante, el versículo 3 nos dice, id, he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. El versículo 3 nos dice, id, salgan. Tenemos que salir de nuestras iglesias e ir a buscar a esa gente. Un momentito, hermano.
María Paula. Acá. Ok, entonces el mandamiento, cuando vemos la gran comisión, vemos que el mandamiento es ir y hacer discípulos a las naciones. Pero ¿qué normalmente nosotros hacemos? No ir y no hacer discípulos. No, normalmente nosotros hacemos, venga, te invito a mi iglesia. Eso es lo que hacemos. Venga, vengan ustedes, vengan. Y no, el Señor no dice que invitemos a la gente a la iglesia, sino que salgamos a buscarlos y que hagamos discípulos. Walter, una pregunta. Por ejemplo, cuando, o sea, el mandamiento de ir es para todos, ¿no? Es para todos. O sea, no para las personas que a lo mejor tengan el don de decir, pues, hombre, tal, ¿no? Sino que es para todos. O sea, no, porque tú dices ahí, rogar al Señor de la mies que envíe obreros, ¿no? Pero a lo mejor, pues, tienen que tener algunas cualidades estas personas que van a ir a predicar, ¿o no? Muy buena pregunta, Dixie. Muy buena pregunta. Pero es que el predicar la palabra de Dios no es ningún don. ¿Entiendes? O sea, tú no tienes el don de predicar la palabra de Dios. O sea, es algo que tú tienes que hacerlo. Es algo que te sale, que te tiene que salir por los poros. Es como cuando tú tienes algo que a ti te hace feliz. Llámale X, llámale cualquier cosa. Y tú quieres compartirlo con las personas que tú quieres. No, te lo pregunto porque quieren que seas feliz igual que tú. Entonces, de la misma manera, al estar impregnado de Cristo, al tener a Cristo contigo, al tener el Espíritu Santo contigo, lo que tú quieres y que tu vida te la llena, tú quieres que las demás personas también tengan. ¿Por qué me ibas a decir? No, que te pregunto eso porque, o sea, estábamos un día pues en una reunión y tal, y pues ha saltado una persona. No, y vayan ustedes que ustedes tienen palabra, ustedes pueden conversar con la gente, ustedes tienen esa simpatía, ¿no? Hombre, tenés que con una cierta actitud y tal, ya luego tú nos enseñarás. Claro. Pero dice, yo es que para eso no sirvo, no tengo ese don. Entonces yo me quedé con esas palabras que esta persona dijo y digo yo, pero si el mandamiento está que todos vayamos, o sea, se refiere a todos, o sea, ya sea a todos, ¿no? Pues esta persona que hizo esa pregunta, o bueno, que hizo esa afirmación, yo podría decir que no es un discípulo. Porque cuando tú eres un discípulo, tu deber es multiplicarte. Tu deber es discipular a otras personas para que sigan a Cristo. Y a su vez, hacerte cargo de esas personas para que se conviertan en discipuladores. Porque te voy a decir una cosa, porque eso también es un error que nosotros tenemos. O sea, por ejemplo, tenemos en nuestras iglesias un grupo de evangelización, ¿vale? Ese grupo de evangelización, pues son personas que tienen esa característica de poder conversar con la gente, de poder, ¿sabe? De poder interactuar, tienen pues cierta tal, pero es un grupo reducido, o sea, son gente seleccionada, por decirlo así. No es toda la iglesia que va a evangelizar. Vale. No, está bien el pregonar la palabra de Dios a que las personas escuchen, eso forma parte también de nuestro trabajo. Pero se ha visto que mediante esos métodos no se consigue
O sea, no sé, eso es un método que no consigue casi discípulos. Porque pregúntenle ustedes a los hermanos que llevan al evangelismo, cuántas personas de las cuales hacen contactos en la iglesia las han llevado a Cristo. Pregúntenle. Yo la verdad no me voy a aventurar en lanzar ningún dato, pero pregúntenle. Pero Ya tienen tarea para la próxima semana. yo ¿Cuántas diría personas que han hecho por el medio ir de no es solo decirlo, porque yo puedo no hablarlo, sino vivir el evangelio y que los demás lo vean en mi vida. Y es un testimonio que yo estoy dando allí. Digo yo, o sea, de cierto modo esa persona lo va a ver. Además, he visto muchos testimonios de gente que se ha convertido solamente por ver la otra persona, la reacción de la otra persona y todo eso. No necesariamente es ir a hablarle entonces la Biblia, el Génesis, terminar Apocalipsis, no, sino también como que ser tú vivamente el Evangelio, o sea, de que los demás lo vean, eso es otra forma, y no tienes que hablarlo tú. Exactamente. Cuando ustedes vayan avanzando en la lectura del libro, se van a dar cuenta de que tanto Jesús como Pablo, ellos hicieron un discipulado relacional. Y fíjense ustedes que, ¿cuál es el éxito de la iglesia de la calle Teruel? No es el grupo de evangelismo, porque todos los bautizos que hay allí son por el grupo de evangelismo. Es porque una amiga le habló a otra amiga o se encontró a una persona por ahí y empezaron a hablar, tuvieron una relación de amistad, surgió el tema de Dios y empezaron a hablar y así conoció. Y es lo que hacía Jesús. Jesús se relacionaba con sus discípulos. Pablo también se relacionaba con las personas que él tenía, con Timoteo, con Tito. Sí, eso lo dice con el libro, o sea, que tú no vas a ser un discípulo, sino vas a ser más que una amistad con esa persona, o sea, te vas a integrar con esa persona. Es que en eso consiste, en crecer juntos. Mire, yo ahora mismo estoy haciendo el discipulado a tres, que más, bueno, no sé si ya lo habrán leído esa parte, el discipulado a tres. Sí, que tiene que ser de 3. Exactamente. Y yo lo estoy haciendo con unos hermanos y verdaderamente está siendo de bendición para mi vida. ¿Por qué? Porque ahora ya no somos hermanos en Cristo, sino que somos amigos y compartimos muchas cosas. Y es importante en que nosotros cultivemos la relación con las personas. Y yo creo que ese es el éxito de la calle Teruel. El poder, el que que hayan habido relaciones entre las personas y estas personas las lleven a Cristo. ¿Por qué? Porque si tú vas a una plaza y empiezas a gritar, arrepiéntanse que Jesús viene pronto, y dices que la gente va a mirar y va a Me decir, tiene un tomate por la cabeza. sí, o sea, no sé. Yo creo que no es el mejor método en este país. No estoy diciendo que eso no funcione en otro lado, pero en este país no funciona. Y eso es lo que estamos, y ese es el problema de los métodos. Ese es el problema de los métodos, que funcionan en unos sitios, pero no funcionan en otros. A diferencia de los principios, que los principios de Cristo son eternos y por lo tanto van a funcionar donde quiera que estemos. ¿Entendemos? Amén. Entonces, le dice, id, es decir, salgamos, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y es así. Muchas veces habrá personas que no nos quieran escuchar. Yo me acuerdo una vez que estábamos en Plaza Mayor, y no sé si ustedes se acuerdan del hermano Byron. Sí. ¿Se acuerdan de Byron, el hermano bajito de Ecuador?
que le gustaba ir con la boina. Pues este hermano una vez estaba en Plaza Mayor predicando la palabra del Señor y llegó un hombre a enfrentarse a él y le escupió en la cara. O sea, imagínense. Yo también una vez me fui a Plaza Mayor allí a ayudar a los sin techo y tengo que ser sincero, después de que me pasó eso ya no volví más. Que un hombre me empezó a insultar, de las personas, una de las personas indigentes que estaban ahí recibiendo el alimento, que me empezó a insultar. Porque bueno, también yo cometí el error de que no tuve tacto y ¿cómo es? Y le dije a esa persona, ¿cómo estás? Menuda pregunta la mía también, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo va a estar? Pues desahuciado ahí, tirado en la calle. Y esta persona se enfadó conmigo, me empezó a insultar, pero imagínense, una persona a lo mejor 30 centímetros de mi cara, gritándome. Insultándome, vamos, ¿de qué me iba a morir? O sea, son cosas que tenemos que tener en cuenta de que puede que nos pasen. Por eso que dice que el Señor nos manda como corderos en medio De lobos. de lobos. Pero ¿qué nos decía el texto más en el texto de Lucas 9? Que el Señor va delante de nosotros. Y eso no tenemos que olvidarlo nunca. ¿Entendemos? Sí. A la iglesia se le ha dicho que el ser fiel es estar sentado el domingo en el culto. Y ese es el gran error. Y lo que tenemos que es salir y pagar el precio. Muchas veces el precio del maltrato, el precio de los insultos, De la exclusión. el precio de la exclusión. Llámele como quiera. Pero es que es más cómodo estar en el domingo en la iglesia sentadito. En verano con su aire acondicionado y en invierno con su calefacción, ¿no? Es más, Que nadie nos rechaza ahí. claro, es más fácil eso. Pero es difícil ir a estar fuera pasando frío. Por eso yo siempre digo que la iglesia debería ser un centro de adiestramiento. Una universidad, como la veo yo. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos empeñamos en el tener esa liturgia y el tener los cultos y el tener tantas cosas, lo que nos ha hecho es eso, domingueros. Yo no sé si Cristo bajara ahora mismo y viera lo que hacemos los domingos en la iglesia, nos sacaría a todos con el látigo. Sacaría el látigo y todos y nos diría, vamos, fuera de aquí, a ser discípulos, bla, bla, bla. Y eso es lo que quiere Dios, que hagamos discípulos. No que cantemos 10 himnos de introducción, que escuchemos una predicación y que luego participemos en la Santa Cena. O sea, cuando vemos también todas esas cosas, ¿dónde están esas cosas en la Biblia? Son cosas que yo siempre me pregunto. Y si utilizara... Claro, sí, o sea, manda a decir que nos congreguemos, que es importante, pero no es solo eso. Pero la pregunta es, ¿qué hacían ellos cuando se congregaban? ¿Hacían lo que nosotros hacemos? No hacían solo eso, ellos se reunían, compartían tal, pero ellos estaban afuera en las plazas, taca. Claro, es que esa es la pregunta. Y yo sé que esto choca un poco con lo que
nosotros somos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchas veces que se dice en la Escritura que oraban, se reunían para orar. ¿Y cuánto tiempo de lo que nosotros utilizamos en el culto lo utilizamos para orar? Máximo 5 minutos, 10 minutos, puede ser. Claro, oramos para introducir, para dar la bienvenida a todos, oramos para dar comienzo al culto, oramos para Para que el Señor ilumine al que va a predicar. exactamente, oramos para bendecir el pan, oramos para bendecir el vino. ¿Y si en vez de pasar tanto tiempo pasáramos esa hora y media orando? Bueno, aunque también se hacen también, hombre, se hacen, ¿no? Días de oración, que también se pide por todas las necesidades de la iglesia. ¿No? Sí, ¿no? Y está bien. ¿Y por qué ese día que estamos ahí todos congregados no salimos todos a evangelizar como hermanos? ¿O por qué no salimos a ayudar a las personas que estén necesitadas en la calle? Ese mismo momento. Bueno, hermano, ahora vamos a salir de aquí y vamos a ayudar a todo, al prójimo. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Ustedes creen que estaría mal hacer eso en el día del Señor? Salir de las costumbres estaría bien. Es que nos hemos obsesionado en que a Dios le agrada ese tipo de cosas. Que está bien alabar a Dios. Pero es que, hermano, usted tiene que alabar a Dios con su vida. Usted necesita un lugar para alabarle. Ahora mismo podemos aquí cantar al Señor. Y no es domingo, es miércoles. Entonces, salgamos y aunque estemos como cordero en medio de lobos, salgamos de todas formas porque tenemos que pagar ese precio. Dice el versículo 4, no llevéis bolsa ni alforja. Esto se repite igual que en el otro, ¿no? En el 9. Exactamente. Y aquí añade algo. Dice, y a nadie saludéis por el camino. Y nosotros ¿Por qué dice podríamos eso? preguntar qué antipático, ¿no? Qué antipático el Señor, ¿no? A nadie Tenía la pregunta yo en hacértela, de que por qué no, nos dice que salgamos de la ciudad y que no llevemos nada, Sí. ni siquiera 2 túnicas, Ujú. y que nadie y aquí lo repite y te añade y no saludar a nadie por el camino. O sea, ¿por qué de esa manera? ¿Qué pasa? Y de aquí vamos a sacar un principio muy importante. Y este principio yo le voy a dar y se lo voy a machacar a usted en su cabeza para que se lo aprenda. Y aquí, Venga. y usted va a pu, pu, pu. Y aquí usted va, se va a responder, Carlos, la pregunta que antes me hiciste. ¿Por qué el Señor dice, y a nadie saludéis por el camino? Para que no te entretengas. Muy bien, Andrea. Muy bien. ¿Es eso? Lo dice exactamente. No se la cree. Muy bien. Lo dice exactamente por eso. Porque dice, y a nadie saludéis por el camino. No lo dice porque eres antipático, porque seas antipático o cualquier cosa, sino porque no pierdas tu tiempo. Esta mañana. No pierdas tu tiempo. Y como lo dice en el otro versículo, ¿no? Que si no le reciban, pues se sacudan los zapatos, el polvo de los zapatos y que salgan, o sea, que no estén insistiendo ahí, venga hermano, arrepiéntete, tienes un demonio ahí dentro, sino que, hombre, si no recibe, tú le dices, tú le tal, y si esa persona, pues no, por ninguna manera, él entiende, pues entonces dice, pues no, sacúdete los zapatos y fuera de ahí. Claro, y es que es evidente, evidente. Él dice, no saludéis por el camino, es por el principio que sacamos es no pierda tiempo. Y aquí, Carlos, cuando una persona, tú estás empeñado en
en predicarle y esta persona no escucha, el Señor te dice, no pierdas tu tiempo. No es su momento. No sabremos si tendrá tiempo porque sabemos que los tiempos son de Dios. No sabemos si será su tiempo en algún momento. Cuando ya las personas ya no quieren escuchar, no debemos de atosigarlas ni perder nuestro tiempo con ellas, porque hay otras personas que verdaderamente sí que están esperando que nosotros vayamos a hablarles. Recordemos que la mies es mucha. Entonces, si una persona no quiere escuchar, no insistamos. Esto no quiere decir que ya la dejemos ahí a la buena de Dios. No, no quiere decir eso. Sino que vamos a coger y vamos a empezar a orar por esa persona. Justamente el otro día un hermano conversando me decía que él había estado orando, dice, por casi 10 años por un familiar suyo. Y dice que a los 10 años aceptó el Señor. Imagínense. ¿Quién de nosotros va a orar 10 años por una persona? La perseverancia, ¿no? Que a veces debemos de tener también con las personas, porque muchas veces queremos como resultados inmediatos, ¿sabes? Tú le hablas hoy y tú ya, pues la próxima semana quieres que se bautice o que ya Claro. sea... Pero, hombre, la gente necesita también su tiempo, o sea, de Claro. reflexionar, venga, tal. Y es un trabajo, pues, arduo, pero que si tenemos esa perseverancia, esa paciencia, que a lo mejor lo conseguimos. Claro, y esto es así. Ahí viene el texto que la semana pasada estábamos viendo, ¿no? Dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y siempre tenemos en nuestra mente que el que siembra va a ser el mismo que va a cosechar, y no tiene por qué. Y este texto lo demuestra. Porque posiblemente usted le hable de Dios a una persona y esta persona no responda, pero no es su momento, pero usted ya sembró. Y a lo mejor viene otra persona dentro de 2, 3 años y vuelve a regar a esa persona de lo que usted ya sembró. Mira, Pero al final el crecimiento, ¿quién lo va a dar? Mm. Dios, todo va asociado. Es Dios quien agrega a las personas a su iglesia, no es usted. Pues sí. El crecimiento lo da Dios. Cuando esa persona ya esté preparada, Dios lo va a agregar a su iglesia. Así que un principio importante es no pierdas tu tiempo. De este texto, y me gustaría que estas cosas si se las apunte, y es que el discípulo es enviado y debe de aprender a salir y a cumplir lo que el maestro le ha encomendado. Y es importante. El discípulo es enviado y debe aprender a salir y a cumplir lo que el maestro le ha encomendado. Segundo punto, no culpe a la mies, hermano. No culpes a la mies. Si Cristo dice que la mies es mucha, es nuestro deber creerlo. Así que esto va a ser nuestro asunto de fe. Tercer punto, los obreros son pocos, por lo cual el deber del verdadero discípulo es rogar, es orar por las personas. Ese es el deber del verdadero discípulo. Cuarto, lo acostumbrado es invitar a las personas a la iglesia. Pero ¿cuál es el mandato de Cristo? Es ir. Perdón. Entonces es importante que estos principios que nosotros hemos sacado de la Biblia mismo,
los tengamos en cuenta. Cuando los tengamos, me avisan. Sí, lo tenemos listo ya. Ya lo he guardado. Aquí. Spring. Spring. Lo has cambiado, Walter. No, pero ese sí. Sí, sí. Eso también lo tenemos que copiar. Eso sí, busca aquí. Es que no habíamos leído, solo habíamos visto 10. 1, 5. Walter, hay que copiar eso también. Ah, no me estaba escuchando, tenía apagado el micro. Te digo que este es el texto de la El que le sigue. continuación. Sí, esta es la Biblia, esto no hay que copiarlo. Es la continuación del texto. Tengo ahí una pregunta, leyendo eso. Dice, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Cuando dice se volverá a vosotros es decir, que yo entre a tu casa, vamos a poner, y tú no eres cristiano, y yo quiera, pues, hablarte de Dios y eso, y tú repliques, o sea, no, como me pasa a mí ¿te acuerdas de la foto que tú me dijiste, Andrea, y ya tienes a muchas personas a quien hablarle de Dios? Sí. Con una día me pasó así, ella de una vez me dijo, no, yo no quiero que me invites a la iglesia, no quiero nada, yo no quiero cambiar de religión, nada. Y si hace eso, sería eso, se volverá a vosotros, es lo que quiere decir eso. Sí, claro, sí, evidentemente. O sea, como hijos de Dios, es otra de las cosas, igual que el amor, que forma parte de nosotros, el tener paz. Entonces esa paz va a reposar en las personas. Pero leyendo el texto, dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. En primer lugar, y es una buena pregunta, es paz sea a esta casa. Cuando habitualmente ustedes entran a cualquier sitio o ven a cualquier persona que ustedes conocen, ¿cómo la saludan? Hola. Hola, ¿ustedes? Sí, ¿Cómo estás? ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y si ven a un hermano de la iglesia, ¿cómo lo saludan? Que Dios te bendiga. Ah, amiga, ¿no? Ya. Cuando estamos entre cristianos es Dios te bendiga, no sé qué, y cuando hay personas que conocemos, pero que no son cristianos, le decimos hola, ¿no? Y ahí obtenemos un principio importante, y es el saludo muchas veces nos abre muchas puertas y nos identifica también lo que nosotros somos. Eso me pasó a mí una vez, que yo estaba hablando con una persona, bueno, con mi jefe realmente. Entonces, yo, hombre, estás tan acostumbrado a ver a los hermanos, ¿no? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga.
Y entonces, ¿qué tal? Dios te bendiga. Y entonces llego a mi trabajo, le digo, ¿qué tal? Dios le bendiga. Y yo digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero, pero es eso, ¿no? Como decir, tú tienes identificado a quién le puede decir Dios te bendiga y a quién no o sea, no estás acostumbrado a decirlo. Claro. O que te da miedo. También puede ser. Pero ahí está, o sea, el Señor les dice, primeramente, dice, en cualquier casa donde entréis, dice, primeramente decid, paz sea a esta casa. O sea, es importante el saludo, porque las personas sabían que los discípulos de Cristo saludaban de esta manera. Entonces es importante que nosotros también, como discípulos del Señor, se nos identifique como tales. Y esto yo siempre digo que es un abre latas, un abre puertas, el saludo. Porque hay muchas personas que ya te identifican directamente, y más si son personas de Centroamérica, de Sudamérica, que hay más recepción al Evangelio. Tú llegas a una persona, no los conoces de nada, la paz del Señor sea contigo, o Dios te bendiga. Claro, Lo haces así, la persona se va a quedar así. Obviamente habrá personas que reaccionen de una manera y habrá personas que reaccionen de distinta manera. Pero te En está abriendo Venezuela es una costumbre para a tus papás, a tus mayores, Sí. tu abuela, tu tío, siempre se le pide la bendición. O sea, cada vez que papi me llama yo le digo bendición y ellos te responden Dios te bendiga. O sea, eso es para todos. O sea, en Venezuela es una costumbre, Sí. para todos tus mayores. Bueno, bonita costumbre. Sí. Es muy bonita. Y eso se debería de volver en costumbre también en nuestras vidas. De ahora en adelante, a cualquier persona que saludemos, sería bueno que la saludemos como Cristo nos dice que la saludemos, ¿no? Cuando lleguemos a una casa, paz sea esta casa. Cuando veamos a alguien por el camino, Dios te guarde, Dios te bendiga. ¿Cómo te ha bendecido el Señor esta semana? Si es una persona más cercana. Entonces es importante que nosotros saludemos, y porque nos sirve primero para identificarnos y segundo, nos sirve como un abre puertas, un abre latas, como digo yo. Es decir, usted le dice a una persona, Dios te guarde o Dios te bendiga, y algunos dirán, uy, eres religioso o eres cristiano. Y entonces eso te da pie a poder tener un diálogo evangelístico con esa persona, a poder compartir con esa persona. ¿Entendemos? Entonces, importante ese principio de el saludo. Dice en el 6, dice, si hubiera allí un hijo de paz, y este es el verdadero término, de aquí es de donde sacamos lo de los hijos de paz, porque muchas veces nosotros llamamos a las personas que vienen a la iglesia y que todavía no conocen a Dios, los llamamos como invitados, ¿no? Mi vecino, el invitado, pero verdaderamente es un hijo de paz. Dice, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y esto es lo que decía Andrea, que hay muchas veces que esas personas van a ser receptivas a la palabra de Dios, y otras veces no. Entonces no importa, o sea, que eso no te quite tu paz, sino que tu paz va a regresar a ti, y que eso no te quite que no te quieran escuchar. Dice el ¿Y esa 7, persona futuramente se puede volver un hijo de paz o si ya la rechazó no? no, por supuesto, por Por supuesto. supuesto que. Por supuesto que se puede volver a ser un hijo de paz. Lo que pasa es que todavía no es su tiempo. Y eso ya depende también un poco de él o de ella.
Probablemente nunca más sea su tiempo, pero esas cosas se las dejamos a Dios, que Él en su infinita sabiduría lo sabe todo. Lo que nosotros ya tenemos que hacer ya es orar por esa persona. No podemos hacer nada más. ¿Por qué? Porque el estar empeñados en que nos escuchen va a ser peor para ellos. Van a cogerle manía al evangelio. No van a querer escuchar. Es mejor dejarlos, orar por ellos constantemente y dejar que el Señor vaya trabajando poco a poco su corazón. Que vaya transformando ese corazón de piedra o de mármol, como dice la Escritura, en un corazón de carne y hueso, ¿no? Entonces, oremos por ellos, para que el Señor transforme esas personas, tanto a las personas que no conocen a Cristo como a las personas que conocen a Cristo, porque aquí cuando hablamos también, hablamos muchas veces del trigo y la cizaña. Y la cizaña es evidente que está en las iglesias, que son hermanos transformados, disfrazados de trigo, que hacen daño a la iglesia. Pero usted tiene que orar por ellos, pero no ore para que se vaya de la iglesia, sino que ore para que el Señor transforme, porque Él es el único que puede transformar la cizaña en trigo. Amén. Entonces es importante, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Nuestro deber es orar. Dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y entonces, cuando leemos este texto, aquí es cuando viene lo de, podríamos hablar de un poco de sostenimiento, ¿no? ¿Quién es el que debe de sostener al obrero? El mismo. ¿Eh? El mismo. No, lo dice el texto. No, es que Dios ya te va a proveer. Uh-huh. Cuando vayas haciendo la obra, Dios te va a proveer. Pero ¿qué dice el texto? Dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Quién va a sostener a ese obrero? Los de la casa. Los de la casa, exactamente. Los hijos de paz van a sostener a esas personas en sus necesidades. Más bien, es algo que nosotros debemos de inculcar. Cuando ya, si son verdaderamente hijos de paz, si la persona tiene alguna necesidad, que lo ayuden. Entonces es importante. De aquí sacamos de que, dice, normalmente tiene que sostenerlo la iglesia, ¿no? Lo tiene que sostener la mies. Lo tiene que sostener los hijos de paz a esta persona. Dice el 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y esto es igual. O sea, nos dan la posibilidad de entrar a sus hogares, nos reciben, pues tenemos que comer y beber lo que nos pongan, ¿no? Muchas veces no tenemos que ser tiquismiquis, ¿no? En ese sentido, de no querer lo que muchas veces nos ponen, ¿no? Aunque no nos guste estar escogiendo ahí la comida, quitándole la verdura y todas esas cosas. Así que, ¿qué aprendemos de aquí? Importante. Un principio de Cristo muy importante es no perder el tiempo. Por lo tanto, es necesario trabajar con hijos de paz. Es decir, que usted va a ocupar su tiempo con esos hijos de paz que el Señor le va a mandar a usted. No pierda el tiempo con personas con aquellos que no quieren escuchar. Exactamente, no pierda su tiempo. Su tiempo es valioso. Su tiempo es algo de lo que
en esta vida pasa y que usted no puede recuperar. Por lo tanto, es valioso. Entonces, no pierda su tiempo con personas que no quieren escuchar el Evangelio y aprovéchelo solo con aquellos que quieren escucharlo. Los discípulos son enviados a buscar hijos de paz y a quedarse con ellos. Por eso el Señor dice, id y haced discípulos. Salgan de los locales, salgan de sus casas a buscar, a orar para que el Señor les muestre esos hijos de paz. La característica de un hijo de paz, y esto lo veremos más adelante, es la hospitalidad y el servicio. Y en este texto lo observamos, en el texto anterior, cuando dice, o sea, le va a dar a usted, le va a servir, le va a dar un plato de comida, le va a dar lo que sea. O sea, ahí se da cuenta verdaderamente que es un hijo de paz. ¿Por qué? Porque tiene características de un hijo de paz, que en este caso es la hospitalidad y el servicio. Esta es la continuación del texto. Dice, y sanad a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado el rey, a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestras ciudades que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y esto es algo importante. Si ven, se repite lo mismo que el texto anterior del Lucas 9. Dice que si no nos quieren escuchar, pues no importa. Esas personas a las cuales usted le ha hablado en el día del juicio no van a tener una excusa. Más bien, me atrevería a decir que el Señor lo pondrá junto a ustedes, con todas esas personas que usted le ha querido hablar de Dios y no escucharon, van a estar al lado suyo. Porque usted es su testigo. Usted es su testigo. Y el Señor le va a Y decir. ellos donde se están condenando, porque le dice, pero sabe que el reino de Dios, o sea, que se le dio la noticia a esto y ellos no lo quisieron. Exactamente. O sea, no son libres de culpa por ignorancia, sino que ellos mismos lo desecharon. Exactamente. Entonces, cuando a ti tú le quieres hablar de Dios a una persona y esa persona, no, a mí no me vengas a hablar de Dios, que dice qué, que dice cuánto, que ni de religión, ni de nada, bueno, vale. Voy a orar por ti. Pero en el día del juicio, el Señor estará allí y como te he dicho, me atrevo muchísimo a decir que, bueno, sería mucho decir, ¿no? Pero es que es obvio, o sea, tú eres su testigo del Señor. Estará esa persona a la cual tú le has querido hablar y no ha escuchado y estará al lado tuyo y el Señor te va a decir, mira, ahí tienes a Andrea. ¿Cuántas veces no te quiso hablar del Señor y tú no quisiste escuchar? Así que muchas veces por eso dice que Me va a echar la culpa mía y después entonces va a agarrar más rabia a mí. La palabra de Dios, ¿por qué ustedes creen que dice que es una espada de doble filo? Porque en un filo trae salvación, pero en el otro trae condenación. Usted cuando le predica a una persona la palabra de Dios, está al alcance de la salvación, si la acepta. Pero si esa persona no la acepta, le está dando condenación a su vida. No sé si usted se ha planteado alguna vez cuando ha compartido la palabra de Dios con alguien. Eso yo nunca me lo he pensado cuando le hablo a alguien sobre Dios, ¿eh? Es que es así. Luego, si no la acepta, o sea, no lo puedo obligar, pero Claro. vamos, que el plan es que por lo menos se escuche y se pregunte o se cuestione. Claro, pero si él mismo no acepta, no está creyendo, él mismo se está condenando. Recordemos que estamos hablando de un estado.
salvación y condenación. Las personas aquellas que dice el que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado, ¿no? Entonces, las personas que no creen están en un estado de condenación. Walter, Dime. en ese versículo también se menciona la palabra sanar también, ¿no? Sí, Que también muchas veces es mal interpretado por nosotros, o sea, que por ejemplo también lo tenemos como un don, ¿no? Ah, no, es que tú a lo mejor tienes el don de sanidad. Y decir que también esto es dado a todos, no especialmente a unos. sí, mira, yo antes no creía en nada de que una persona puede utilizar, o sea, de que Dios puede utilizar a cualquier persona para sanar a alguien. Pero muchas veces decimos, no, es que eso fue para los primeros cristianos, pero ¿qué pasa entonces? Si luego cogemos otro texto de la Biblia y decimos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces Dios es todopoderoso y actúa de la manera que Él quiere y se manifiesta a las personas como Él quiere. Y si le quiere dar participación a uno de nosotros para poder sanar a una persona, amén, aleluya. Pero eso de, ¿sabes? Luego aquí ya entra el abuso que ha habido sobre todas estas cosas. Y es por eso que nosotros hemos satanizado todo esto. Bueno, yo lo veo más, no sé si usted ha visto una película que la hace Robin Williams, la de Patch Adams, que es el doctor payaso. Ah, sí. Lo que pasa es que, claro, no es cristiana, pero sí ha habido casos en los cuales lo que él quería es mejorar la calidad de vida de esa persona. Si lo Ujú. trasladas a Jesús, o sea, llevando la palabra de Dios, en realidad tú puedes sanar a los enfermos, pero es mediante Jesús, ¿me entiendes? Estar con ellos en sus momentos, dándole aliento, Amén. sacándolo un viejito que esté todo el tiempo cerrado, lo sacas a pasear, compartes con él, lo llevas a un parque, qué sé yo. Y eso en realidad sana, de verdad sana, pero en realidad no, el poder no viene de ti así las manos, oh, ya, y sanó, sino por Dios, ¿me entiendes? Que te está Amén. utilizando. Amén, Eso así es lo es. que yo vería más ahora, sanar a los enfermos, no como antes que eran así las manos, oh, y ya, sanado. Claro, Claro, pero es que pero, eso es lo que nosotros estamos como, ¿qué te digo? O sea, la tenemos como, eso pues, así, claro, o sea, pero dictado así, decir, venga, pues, tú, yo qué sé, pues tienes unos poderes sobrenaturales o yo qué sé que tienes, y vienes y sanas a esa persona, o sea, lo hemos visto claro, siempre así. pero yo he escuchado, o sea, esto a mí el Señor de momento no me ha permitido hacer ese tipo de cosas y si algún día me lo permite, les avisaré. Pero yo he escuchado de testimonios de personas, de personas que han llegado y han orado por personas que tenían cáncer, a lo mejor, y han orado por esas personas pidiéndole a Dios y esas personas han orado con fe imponiéndole las manos allí donde tenían el cáncer y ese cáncer ha sido quitado. Luego los médicos dicen, uy, ¿qué ha pasado aquí? Claro, ellos dicen, es que posiblemente nos hemos confundido en el diagnóstico, ¿no? Pero ahí ha estado la mano de Dios obrando en esa vida a través de esa persona, ¿no? En la oración poderosa de esa persona. Pero obviamente ha sido Dios quien la sanó. Pero yo creo que todavía seguimos siendo vehículos de un modo o de otro, como los modos que dijo Andreas, excelente, pero de un modo u otro seguimos siendo instrumentos del poder de Dios en este mundo. Y creer que no es así es limitar a Dios, desde mi punto de vista. Claro. Es lo que muchas veces hacemos, limitarlo. El que no pueda hacer esas cosas es limitarlo. Y yo creo que si creemos que Dios es todopoderoso, creemos que Él puede hacer todas esas cosas y más, que están fuera de nuestro alcance y de nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, siguiendo un poco en este texto, vemos que Cristo dio instrucciones a los discípulos. ¿De qué? De anunciar el reino de Dios. Si no hay hijos de paz, hermano, hermana, no pierdas tiempo.
Enfoquémonos quienes están dispuestos a recibir el mensaje del reino. Y debemos de aprovechar el tiempo, porque Efesios 5:16 nos dice que los tiempos son Corto. malos. Ajá. Los tiempos son malos. Entonces debemos de aprovecharlo. Y hasta aquí hemos terminado con estos principios de discipulado. Y si tienen alguna pregunta sobre esto. Por ahora no. Bueno, Pues solo ¿cómo se llama? De eso de que no carguemos ni alforja ni nada para donde vayamos, porque es una forma, como lo dice en el verso o en el resumen que has puesto, que es una cuestión de fe, que tú no llevas nada, pero que Él te va a dar si tú sí, claro, llevas el mensaje que Él. es tener una total dependencia a Cristo, Carlos. Es saber que Dios te va a proveer. O sea, muchas veces estamos acostumbrados a decir, primero el sostenimiento y luego trabajamos. No, Ya, no, primero trabaja, que el sostenimiento vendrá. Eso sí. pues sí, claro. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere dar. Ese es el principio que Él nos quiere dar. Que no nos preocupemos, no llevemos nada. Que Él es el que nos va a sustentar, el que nos va a ayudar, el que nos va a proteger. Así que no tenemos que tener temor en eso. Así que no tengan ustedes miedos al no tener ayuda de nadie cuando lleven un ministerio, porque el Señor provee. De un modo u otro, Él provee. Eso, hay una película ahora en Netflix de esa que se la recomiendo que la vean, ya la he visto 2 veces porque me encanta. ¿Sí, Es cuál de es? un equipo de fútbol americano, creo que se llama Gigantes de Victoria, Sí, ya la he visto. que Es me gusta buena, mucho. es Sí. buenísima. Es muy buena. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí la clase de hoy. Hemos terminado con los principios de discipulado. En la siguiente clase seguiremos con el módulo 1, pero esta vez veremos, a ver que les informe, veremos hijos de paz. ¿Ok? Es decir, vamos a saber trabajar solo con hijos de paz. ¿Cómo trabajaremos con hijos de paz? Conociendo cómo son y cuáles son las cualidades que tienen para poderlos encontrar. Y eso va a ser fundamental, porque estos hijos de paz tienen unas cualidades que no todos tienen. Y algo muy importante, que ya le hago un adelantito. No toda persona que quiere escuchar de la palabra es un hijo Hijo de de paz. paz. Y Está difícil. eso es importante, que usted tenga claro. No toda persona que quiera escuchar la palabra de Dios es un hijo de paz. Entonces, la próxima clase vamos a entrar con los hijos de paz para que usted sepa cuáles son las características que el hijo de paz tiene y sobre todo cuál es una característica que sí o sí tiene que tener esa persona para que sea un hijo de paz. Y ya lo veremos. Tener peca, están viendo, usted no tiene, ya lo saben. La característica principal, que no tenga pelo. ¡No! No me imagino a Andrea sin pelo. No, no. Bueno, hermanos, Bueno, pues nada, Walter, muchas gracias. vamos a terminar con una oración. Andrea, ¿puedes despedirnos, por favor, con una oración? Padre amado, te damos gracias por este estudio que estamos realizando los días miércoles. De verdad que es de provecho para todos. Cada día aprendemos más.
Lo más importante, Señor, es que aprendamos de corazón a ser cada día más discípulos, Amén. cada día multiplicarnos y llevar, ser ese vehículo que tú nos utilices, ese instrumento, para llegar a todas estas personas, Señor, que en realidad te necesitan urgentemente, ya que sin ti de verdad no somos nada. Gracias por Walter, que le has tocado el corazón para iniciar este estudio y de su tiempo, de tantas cosas que él tiene que hacer, de su tiempo de compartir todo este estudio y esta enseñanza con nosotros. Te pedimos que el resto de la semana, Carlos, Dixie, bueno, todo lo que estamos y lo que no pudieron reunirse hoy, nos acompañes y que nos sigas presentando, Señor, para ir aprendiendo a llevar y reconocer esos hijos de paz. Te damos gracias, la honra y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vemos el próximo miércoles con la ayuda de Dios y su bendición para aprender sobre los hijos de paz. Vale, A la misma hora y en el mismo canal. El mismo canal, sí. chao. Bueno, vamos a parar la grabación y esperamos que la próxima semana puedan estar los demás que faltan.